Ok, bien. Pues vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, una sesión más del Seminario de Investigación sobre Biopolítica, Necropolítica y Neoliberalismo. Primero quiero agradecer a los presentes, al auditorio presente por mostrar interés en las sesiones del seminario, en las actividades del seminario y pues un agradecimiento particular al doctor Fabricio por aceptar participar con su trabajo en este seminario. Este es un espacio dedicado al análisis que las distintas formas de violencia toma en México, y por eso invitamos a distintos investigadores a que presenten sus perspectivas de análisis con la finalidad de comprender y en el mejor de los casos proyectar soluciones a esta problemática pues en la que todos estamos inmersos y de alguna manera pues tenemos que lidiar todos los días, ¿no? Y pues el día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Fabricio Loruso. Él nos compartirá parte de su investigación sobre la violencia en México y Guanajuato. Antes de cederle la palabra, me voy a permitir una breve semblanza del profesor. Él es el doctor Fabricio Loruso, es investigador de tiempo completo y coordinador del cuerpo académico en desigualdad social de la Universidad Iberoamericana de León. Es licenciado y maestro en economía de empresas por la Universidad Bocconi de Milán, Italia. También es maestro y doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Sus líneas de trabajo son violencias y resistencias, desaparición de personas y organización colectiva en México y América Latina. También trabaja globalización, neoliberalismo y desigualdades. Es integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato. Entre sus muchas publicaciones podemos encontrar Relación y tejido social, una panorámica conceptual a través del enfoque de la sociología relacional de 2021. También encontramos una discusión sobre el concepto de fosa clandestina y el contexto mexicano, el caso de Guanajuato, también de 2021. También encontramos violencia en Guanajuato, contexto y brechas socioeconómicas, desaparición de personas y respuestas ciudadanas de 2024. Él también ha participado en distintos espacios de información y análisis político como Astillero Informa, el canal de Jesús Escobar Tovar o PopLab de Arnoldo Cuellar, entre muchos otros. En ese mismo sentido, también encontramos su canal personal de análisis político llamado Trotamundo Político. El día de hoy, en el marco del Seminario de Investigación sobre Biopolítica, Necropolítica y Neoliberalismo, nos presenta una sesión titulada Necropolítica, Expulsiones y Gubernamentalidad Neoliberal, Contextos y Lógicas de la Desaparición en México y Guanajuato. Y pues sin más, sin extender esta presentación, le cedemos la palabra al doctor Loruso. Adelante, doctor, lo escuchamos. Pues muchas gracias, Hugo, David, por la invitación, todos, todas. Empiezo sin más para justo tener tiempo. Quisiera poder compartir, creo que hay que autorizarlo. Y porque send request dice. Sí, Para poder, sí, lo compartir la autorizó. pantalla. Es un PowerPoint. Es bastante denso y amplio, pero vamos a ver con los tiempos, cómo nos podemos regular para dejar espacio al debate. Sé que es de 6 a 8, pero quizás la primera hora para poder ocupar acá esto. ¿Ya puedo Sí, compartir? sí, sí, ya di Ah, los ok, permisos. perfecto. Gracias, profe. Perfecto, perfecto. A ver, me dicen si se ve el progreso de la presentación. Bueno, ahí está mi cara, que pronto la voy a quitar. Pero sobre todo si se ve acá Sí, el ya se ve título. correctamente. Sí, bueno, la idea de este título es que contiene una serie de conceptos y elementos muy entrelazados y es un trabajo en progreso desde hace tiempo en realidad. De hecho, como parte de algunos seminarios, otro también de necropolítica y neoliberalismo, ¿no? De la Autónoma de Baja California, en que hemos trabajado esos temas y hay algunas partes incluso que escribí, aquí luego las voy como que a resumir, pero las coloqué en la diapositiva también para que queden como parte de un trabajo en construcción, un razonamiento, ¿no? Pero además de los conceptos que se ven, lógicas de la desaparición, necropolítica, expulsiones, gubernamentalidad, trataremos de establecer un vínculo
y ver algunas resistencias concretas, o sea, trato también de mezclar elementos empíricos, por así decirlo, o de ejemplo, ¿no? Entonces se divide en varias partes, pero vamos a empezar con hablar de algo que nos ha sacudido emocionalmente, pero que mediáticamente nos está inundando también, que es hablar de la transformación de un hecho, un caso como es el de Teuchitlán y de los hallazgos en el acontecimiento Teuchitlán, que es lo que estamos viendo minuto a minuto, bajo nuestra mirada, y que reproduce mecanismos comunicacionales también y políticos que hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Como por ejemplo con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en 2014. No estoy hablando de que tenga el mismo impacto o que lo va a tener, pero los procesos sí están. Por eso puse como título punto uno, luego pasamos a los demás, ¿no? Sobre la propia desaparición, las lógicas y algunos los conceptos teóricos, teniendo en cuenta la naturaleza del seminario también. De los hechos, que todavía recordemos un poco conocidos en sí como hechos, aunque hay testimonios y primeros hallazgos, al acontecimiento, ¿no? Definimos el acontecimiento como algo ya historizado, pero hablando de algo en el presente, es algo historizado, pero no tan definitivo. Nunca la historia es definitiva en sí, ¿no? Pero aquí mucho menos. Esos ejercicios de historia inmediata es lo que vamos a tratar de ver en una cronología aquí a lo mejor, pero no, sin pretensión de asentar hechos como tal de una manera definitiva. Entonces, se vuelve un acontecimiento narrativamente disputado, narrativamente construido y políticamente insertado en un contexto del cual hemos visto a partir de la fotografía. Básicamente a veces es el rostro, la rostridad, ¿no? Desollado de un normalista, un testimonio, una frase y una foto famosa que se vuelven virales en este sentido y que generan más concitación a veces que el mismo hecho en sí. Entonces, bueno, son vehículos, ¿no? Comunicativos importantes que transforman efectivamente los hechos en acontecimiento. Esto no es para estar leyendo todo, pero es para justo apantallar, y así ha estado un poco mi mente en los últimos días, al intervenir, al tratar el tema, al estar leyendo y tratando de entender lo más que pueda entre diferentes, ven cómo es, esto es una bomba invasiva que si uno se mete justamente al tema, a las noticias o a la reflexión, cuando, aunque sea porque se tiene que basar en lo que también la prensa nos proporciona y los comentaristas, va viendo la construcción de hechos en acontecimientos basados no necesariamente en verdades, por así decirlo, corroboradas y científicas o en testimonios necesariamente eh, contrastados entre sí, sino en una serie de justamente especulaciones que si no estamos muy atentos, nos llevan a una construcción, como decir, que desvía la atención, ¿no? Entonces aquí tienen, ¿no? Basta con solo echar un vistazo sin leer, pero leyendo también, ¿no? Comparaciones de ese lugar con Auschwitz, o bien acusaciones a las dos partes políticas, efectivamente un uso que una parte política ha hecho de una manera, ¿no? Podríamos decir del lado de las derechas, ¿no? Con una instrumentalización muy, eh, quizás poco efectiva todavía, pero muy intensa sin duda, con todos los calificativos que ha recibido, incluso de la propia presidenta, y por otro lado, eh, partidarios o partidistas, más que politizar el tema, aquí se está también partidizando, del otro lado, que lo mencionan y manipulan como para insinuar algo sobre las buscadoras, ¿no? Por ejemplo. Y luego el discurso de las propias buscadoras, que
por lo menos está más o menos presente todavía, antes de que pudiera ser invisibilizado, y de la gente común que el sábado pasado, también aquí en León, muchos hemos ido, han solidarizado con, no solo con las víctimas directas, claro, sino con quienes las buscan en todo el país, en realidad, ¿no? Entonces, en fin, esto lo dejo para la proyección, para que quede ahí, pero hay otro que también implica una serie de elementos discursivos que nos recuerdan de una manera distinta, yo creo que más mediática que masiva a nivel de población, y eso se tendrá que ver en el futuro con qué tipo de participación despierta, de empatías despierta. Estamos en un contexto completamente distinto, eso hay que reconocerlo, político, institucional, etcétera. Aún así, eso es llamativo, claro, la plancha del Zócalo, disputada como siempre en la historia del país, las frases que se pintan y se retraen, como la de fue el Estado de ahí en Ayotzinapa, ¿no? Aquí es un reclamo efectivamente a un silencio que ha existido, ¿no? Por parte del poder político oficialista, de la misma presidenta, que ahora ha empezado a romper ese silencio y se espera que lleve a un diálogo cada vez más concreto, a más allá de iniciativas a lo mejor unilaterales sobre las desapariciones. El fenómeno es mucho más complejo que eso y no tiene que ver solo con la desaparición de personas, ¿no? Pero bueno, aquí sí también comentan el video de anoche de este grupo paramilitar de explotación y despojo de territorios que llamamos malamente cártel, llamado Jalisco Nueva Generación, autonombrado también, y lo hemos visto en el video, juzgado como auténtico por analistas, como fake por otros, posiblemente muy compatible con muchos otros videos que estos grupos han mandado, entonces podría ser propendo por pensar que puede ser real como tal. Claro, luego hay que analizar el discurso que tiene adentro, ¿no? Que es otro tema por acá. Pero bueno, es otra voz que llega a hacer ruido cuando el tema principal es quiénes estuvieron y han estado ahí, cuántos y cuáles restos humanos hay y por qué ese tema queda perennemente en la impunidad y por qué hay un mecanismo necropolítico de política de muerte avanzado en años y en años en contra de población vulnerable construida como desechable. Ahí yo creo que es el punto. Ahora lo estoy haciendo un poquito desde la reflexión aquí del seminario, pero es pues quiénes son y por qué los están matando y por qué pues siempre son los más pobres que caen en general en la explotación laboral o en la tentación de incorporarse a un grupo de ese tipo. En No en Teuchitlán, evidentemente, sino en 20 años, digamos, en cuántos pueblos de México. Podemos decir decenas y decenas, incluyendo de Guanajuato, donde se niega también esta realidad de campos de entrenamiento y de exterminio, es decir, de asesinato sistemático y cruel de personas en un espacio pensado para eso, que es un fenómeno que también existe, y cómo en su momento las fosas y en su momento los desaparecidos sigue siendo negado, no tratado o negado explícitamente por autoridades estatales, ¿no? Esto, Guanajuato. Ahora, hablando de las desapariciones, siempre tenemos en mente la desaparición legal, sabemos que hay muchas narrativas, no todo lo que voy a proyectar escrito en la presentación como premisa metodológica lo voy o a leer o a profundizar completamente porque es bastante, pero solo decir que hay diferentes narrativas sobre quién es la persona desaparecida, ¿no? Me gusta esta para leerla así de las familias de uruguaya, de detenidos desaparecidos de la época del siglo XX. La desaparición es una forma eufemística, o sea, casi que una exageración, de llamar a un crimen con ocultamiento del cuerpo y con la simétrica ocultación de la muerte, la identidad de los victimarios y sus móviles, ¿no? Muy cruda, pero que corresponde, ¿no? Según la disciplina o enfoque, cambia como la entendemos,
Si la llamamos forzada según la ley es porque interviene por omisión o comisión directa y negación del fenómeno un servidor público, y si no, básicamente la llamamos en México por particulares, en donde se desdibuja esa quiesencia, como justamente lo han escrito las familias con un lenguaje efectivamente de derechos humanos internacionales, humanitario, han hablado de la quiesencia, por lo menos en Teochitlán. Y ese es el fenómeno más común, por eso se desdibuja, es una tolerancia, una pasividad, un no poder, no saber. Y demostrarlo no siempre es muy fluido, ¿no? Pero bueno, entonces, con base en este criterio, ¿cuántas desapariciones en Teuchitlán, en Juventino Rosas, donde se tuvo que disolver la policía municipal porque, es decir, como cuerpo en sí del Estado, porque era parte del crimen organizado, ¿no? Entonces ahí todas fueron prácticamente forzadas por definición de aquiescencia o directa, ¿no? En fin, esta la dejo ahí. La relación entre la impunidad del pasado y la crisis de derechos humanos del presente es otro punto que vemos en Teuchitlán, porque incluso hay algún testimonio que viene en entrevista, aparte del uso, que hay que demostrarlo eso, pero no basta con un testimonio, ¿no? Pero pues hay testimonios que sí hablan de un uso, por lo menos en los últimos 2, 3 años, el estudio del satélite. Ahorita va a salir de todo, ¿no? Como sucedió justamente con la noche de Iguala, pero digamos, hay quien habla del 2019, del 17 incluso, pero sí hay datos reales, ¿no? Un cateo de la Guardia Nacional, de la Fiscalía Local y la presencia de la Fiscalía en septiembre del 2024 y parece en 2017, parece que no lo he verificado personalmente, pero sí hubo otro descubrimiento de un campo parecido. Campos de este tipo de adiestramiento, pero en donde también la gente es secuestrada, desaparecida, en donde padece, sufre violencias y en donde puede ser incluso asesinada sistemáticamente, entonces lo convierte en un borramiento, una cancelación de la memoria, de la identidad y la dignidad de la persona. Entonces, ese es exterminio en ese sentido, no es para ser glamuroso que se usa, ¿no? Es para tratar de acercarse a describir una realidad que es imposible describir con palabras y como justamente sucedía en otros contextos que no quiero comparar en paralelo, ¿no? Pero en esos contextos de, qué sé yo, del régimen nazi del siglo XX, etcétera, que lo menciono por la dificultad de decir, nombrar, ¿no? Bueno, geográficamente aquí sabemos dónde está, cerca de Guadalajara, han circulado estos mapas, la estanzuela, que es como la comunidad de una tierra considerada relativamente pacífica. En este link de preceden creo que está abierto, lo pueden incluso ver o se lo puedo mandar. Por el momento no es una cuenta premium, son solo 10 elementos que tuve que seleccionar. Los antecedentes ya lo mencioné de alguna manera, no tomo más tiempo con eso. El primer operativo ya lo mencioné, estos son bastante corroborados como hechos. Si van en el sitio y entran, están un montón de fuentes que encontré, que estoy trabajando el tema. Entre los dos hallazgos todavía no nos informan exactamente qué sucedió, si estaba en uso, probablemente no sabemos, mejor no expresarse. Según las buscadoras, al parecer sí, o hubo un descuido de la Fiscalía Local y de la Guardia Nacional en señalarlo y de la Fiscalía en recoger las evidencias, entonces, o en verlas. Luego decían que era muy grande, tampoco es verdad, que estuvieron casi 2 semanas. El 4 o 5 de marzo, en realidad, entran con un fotógrafo de AFP, Ulises Ruiz Basurto, a sacar información de este predio. Hay una búsqueda, hay una live de 2 horas y media, en que difícilmente se puede contestar lo que se encontró ahí. Eh, Hay señales de que hay cuerpos o restos calcinados que habrá que justamente esperar también los servicios periciales de las fiscalías, pero digo, al parecer restos humanos en
Le han llamado horno crematorio, pero es un término como fosa clandestina que a veces resulta no exactamente preciso, pero pues hoyos en que hay cenizas y posiblemente quema de ropa, probablemente también de personas, pero pues habrá que esperar también, ¿no? Se anuncia ya, hay una respuesta desde Presidencia, Fiscalía General, van a traer el caso probablemente, pero antes lo estudian. Mañana mismo, miércoles, parece que va a haber la rueda de prensa al respecto. Y empieza, claro, mientras la presidenta avisa que no se torne un asunto político y sobre todo partidista, en cambio es lo que sucede. Lamentable e inevitablemente, diría las dos cosas de alguna manera, pero justo para estas mesas de análisis, yo creo que es donde se puede rescatar lo que la reflexión, ¿no? Ir más a fondo que solamente las notas. Las notas, comparándolas todas, sí nos ayudan a construir algo, pero tomarlo con las pinzas, ¿no? Porque responden a otros intereses, realmente. Muy importante la jornada del luto nacional. eh, el nunca más, esta idea, hay quien nuevamente descubre el fenómeno, desaparición, fosa clandestina, exterminio, atrocidades, o vuelve a despertar al tema, o bien se acerca por primera vez, también por la edad de las personas, ¿no? Hay casos que simbran y por lo menos acercan personas a la temática, ojalá lo hagan de la manera más correcta y con una difusión, ¿no? Lo más fehaciente posible para que no se vuelva justamente una eh, contraproducente. En Guanajuato se unen y finalmente sale una carta comunicado de los colectivos a la presidenta ha respondido, el grupo armado, que probablemente es ese que está por ahí y por acá, de Jalisco, también contestó de alguna manera, las buscadoras denuncian que la FGR no está dejando entrar. Un tema común en esto siempre es la disputa, lo veíamos anteriormente en nuestro seminario acá, la disputa política y narrativa sobre las fosas, sobre los sitios de hallazgo es muy ruda, ¿no? La intervención de la ciudadanía versus el poder de los técnicos y los peritos para controlar el lugar, pero impedir el acceso a las familias con la excusa de que no son capacitadas y así, ¿no? Algunas fotos, aquí paso más rápido para ir ya a las explicaciones, pero estas me parecieron las que más nos hablan de estos momentos, mucho más que todo la pantalla que puse en las primeras, ¿no? O sea, aquí digamos algunas situaciones del domingo, del sábado, Fundeg, ¿no? De Jalisco, uno de los colectivos, no que han entrado al sitio, pero que están luchando para conocer de esto. Esto, claro, ni mencionar lo que colocó en la zozobra prácticamente la mayoría de los colectivos de Guanajuato. Recordemos que Guanajuato trae un área, un micro contexto, digamos así, de desaparición fronteriza entre los pueblos de Rincón, León, la Sierra de Lobos y los Altos de Jalisco, La Barca y Arandas, que luego llega hasta Michoacán y Pénjamo, pero esa área es un área de desaparición y ocultamiento histórica, o sea, anterior a esa escalada que tuvimos aquí en los últimos 6 7 años, sino que viene de mínimo más de una década, como 15 años. Entonces, bueno, claro que sí van a buscar una primera reflexión con base en Sontag, trabajo sobre el dolor de los demás, una mirada sobre el dolor ajeno y la relación con los medios, la opinión pública y las imágenes, que son vehículos de difusión y transformación también del poder, de las narrativas, del dolor, del miedo, ¿no? Y este dolor puede tanto unir como separar personas, ser una cura o un veneno, como la palabra fármaco desde el griego, ¿no? Entonces, ¿qué queremos para nosotros que sea asistir a lo que estamos viviendo nuevamente, ¿no? Hay quien, claro, lo vive cotidianamente, a lo mejor, como las buscadoras, quien un poco menos. Hay círculos, ¿no? Círculos de esto, anillos de la violencia y sus efectos. La violencia provoca dolor individual y social, la violencia estructural y la simbólica causan dolor crónico, casi subterráneo,
pero que está ahí y crece, crece, crece hasta que te enfermas, más allá que el dolor que nos da de golpe, que te quiebres un hueso. Ciertos eventos acercan y despiertan socialmente, otros nos alejan. ¿Por qué? ¿Por qué San Fernando tardó años en movilizar a lo mejor? ¿Por qué? ¿Cómo se ha construido la víctima, ¿no? Los 43 estudiantes son inocentes. Bueno, sectores de los medios han intentado decir que eran incluso de los rojos, de un grupo criminal, ¿no? Falso. Estas personas, ¿quiénes son las víctimas presuntas aquí? Bueno, se hayan incorporado por su voluntad, o bien la mayoría quizás secuestrados, obligados, etcétera, son jóvenes, son mujeres incluso, esclavizadas, y sobre todo son jóvenes precarizados, racializados. Ah, bueno, se descubre que ese es el fenómeno de la desaparición en México, justamente un fenómeno de casi se ha definido algunos de limpieza social, pero que además esparce un miedo social generalizado porque finalmente sigue siendo random, ¿no? A pesar de tener ciertas prevalencias en jóvenes hombres, menores de edad mujeres, ciertos territorios, barrios, pero... Entonces, bueno, la exposición crónica y la interiorización y subjetivación progresiva es el efecto de estar en un contexto de violencia, más o menos conscientemente, y es el efecto del dolor de los demás y del nuestro, generando procesos contradictorios, necesarios, pero simultáneos, de empatía, cercanía y rechazo, distancia. Dentro de cuando hacemos, eso era para cuando hacemos investigación, pero investigación me refiero a esto de hoy, o a estar expuestos a tratar de entender esa realidad, leer artículos, ¿no? Entonces eso es lo que suscita y bueno, para evitar igual caer en las dinámicas, vale la pena esta reflexión, yo digo, ¿no? Los movimientos de víctimas y buscadoras pasan del dolor privado al espacio público, tratando de generar más bien empatía, cercanía, pero muchas veces se crea rechazo y distancia incluso en contra de ellas, como han tratado de hacer algunos, bueno, desde el video y otras declaraciones, ¿no? No queremos enterrarlos, queremos abrazarlos. Esta fue otra manifestación, pero esta vez del colectivo de Irapuato hasta encontrarte en el Zócalo cuando llevó las fosas al Zócalo. Esta es otra manifestación tatuada en las playeras del primer nuevo, no es el primero en absoluto, pero nuevo movimiento de buscadores. Digo con la E porque eran al inicio de hombres y luego ya hombres y mujeres y luego ya inmediatamente más mujeres buscadoras. El primero fue los otros desaparecidos de Iguala. Este era su lema, o sea, terrible, ¿no? No, no es ni te encuentres, mientras no te entierre. Muchos colectivos lo han cambiado a te encuentre, pero así nació. Luego las rastreadoras del Fuerte de Sinaloa, el Solecito de Veracruz, nos han mostrado estos sitios de exterminio ya en 2014, 15. Y aquí están, ¿no? No voy más allá. Segunda parte, luego son muchas, vamos a ver con los tiempos, no pasa nada si hasta cierto punto podemos llegar y lo otro lo dejamos a la discusión y se lo menciono, a lo mejor lo proyecto y lo podemos dejar, ¿no? Para otra parte, pero vamos a ver con los tiempos que no todo está súper calculado, es más cualitativo, digamos así que cuantitativo, ¿no? Pero bueno, utilizamos un marco emergente, es relativamente nuevo, de Karina Anzola Vejere, por ejemplo, y otros de institutos de la UNAM, por ejemplo, sobre un régimen de violencia que constituye reglas de uso, de acceso y circulación de la violencia dentro de este, como un régimen, ¿no? Un régimen político, pero un régimen de violencia, dentro de este conjunto de reglas de quién, yo lo llamo también, quién autoriza o desautoriza en alguna comunidad crimen o bien violencia, su uso, su acceso a armas, sus modus operandi, etcétera. Puede ser un jefe, pero ¿un jefe de qué? Bueno, depende de los testimonios que hemos tenido. Un jefe puede ser un jefe de la brigada militar, de la zona militar, puede ser un jefe de la policía local, puede ser un jefe del narcotráfico, puede ser un jefe de la extorsión, puede ser un jefe de la policía ministerial local. Es decir,
detrás de ese jefe que autoriza violencia o que la cogenera, puede haber muchos actores estatales o no. En lógicas de las desapariciones se insertan en, en estos regímenes de violencia que son localizados en un nivel regional, microrregional, tal vez estatal, ¿no? No hablamos de un régimen de violencia único en México, ¿no? Y frente a estas se desarrollan lógicas de resistencia. Veamos, ahora van a ver mucho escrito, pero yo trato de resumirlo y avanzar, ¿no? No lo voy a leer como tal, pero es parte de este artículo, ahora sí que en construcción, hace mucho, pero que ahí, gracias a su seminario, pues me dio un empuje para avanzar. Contexto macro y meso, bueno, Guanajuato responde a contextos y dinámicas que han existido con otra intensidad, a lo mejor otros tipos, otros actores particulares, pero con algo en común con el pasado reciente de otros estados, vecinos y no, Coahuila, Veracruz, Jalisco, etcétera, ¿no? Por eso mencionaba de la presencia de campos de entrenamiento, de exterminio de fosas clandestinas y de fenómenos parecidos aquí también, ¿no? Desde el punto de vista macro, contextual, ubicándonos desde, digamos así, hay que contextualizar esa definición del sur global, pero aquí la uso, puede estar sujeta a críticas, pero digamos, en un contexto de enunciación y de territorialidad, ¿no? La preponderancia de un régimen de gubernamentalidad neoliberal, necropolítico, de un sistema patriarcal, ahí cito autores, ¿no? Tentativamente, un modelo de globalización hegemónica excluyente, contexto macro, ¿no? Esto nos explica por qué algunos chavos de un barrio de Salvatierra formaron una célula y se unieron a un grupo de guachicoleros locales y comenzaron a desaparecer a gente y a sepultarla por 2 años. Tan directamente no, pero como macro contexto y desde el análisis podemos crear el vínculo. Pero hay contextos, por eso digo contextos meso y micro. Lo trabajamos mucho en geografía y en relaciones internacionales, pero eh, en la dimensión meso aterrizamos un poquito más, hablamos de la reiteración de prácticas violentas y la reproducción de estructuras basadas en eso que mencioné. Ya di el ejemplo, la precarización en Teuchitlán, ¿no? La segregación socioespacial de grupos que luego por esa segregación piensen en San Juan de Abajo, en Las Joyas. Se construye una mega carretera, una mega vía, se quiebra el pueblo y aumenta la dinámica delictiva, ¿no? Automáticamente. ¿Eso fue planeado? Sí, la carretera fue planeada y los efectos no se conocían, quién sabe, pero podemos decir que sí. Y que se puede caracterizar, según algunos autores, incluso una catástrofe social, no esto de la fragmentación de un barrio, pero sí la violencia desaparecedora que resulta y formas radicales de expulsión, ¿no? Son un poco justamente explicando un poquito más lo del título. Bueno, y los conceptos, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo y del espacio, si vemos las desapariciones, visualizamos también dentro de un ejercicio de línea del tiempo, que literal hacemos la línea del tiempo, pero también se hace con las familias y la cartografía inmediata, es decir, de tiempo reciente, pero una cartografía de contexto que también hacen las familias. Y es muy interesante comparar lo que hacen los expertos, lo que hacen las familias con metodologías y lo que hacen otros actores, ¿no? El gobierno, por ejemplo. Y visualiza esos nexos y entramados de ausencia, ¿no? Em, las desapariciones entonces no pueden comprenderse solo como casuales, individuales, aisladas, ¿no? Sino como parte de dispositivos complejos, o sea, que desbordan la linearidad, desbordan la comprensión inmediata, van más allá de los elementos aislados para crear un tejido de relaciones, eso complejo en sociología por lo menos, de manera sistémica, cambiante y localizada. Muestran tendencias, patrones, recurrencias dentro de un continuum de violencias, ¿no? Esa secuencia de las violencias. Eso es interesante el concepto,
se toma de los estudios de género que nos han anticipado y presentado muchos conceptos para entender esta realidad antes que las desapariciones, como el mismo feminicidio, pero la interseccionalidad y este continuum de violencias, ¿no? Entonces, es útil enmarcar estos fenómenos bajándolos todavía un poco más de la necropolítica, la gubernamentalidad neoliberal, las expulsiones, a el tema de regímenes de violencia, que lo definimos como reglas, ya lo dije, ¿no? Pero reglas de acceso, uso y circulación de medios de violencia en un momento y lugar determinados, ¿no? Es histórico, es geográfico, es mm, multidimensional. Te preguntas, bueno, yo para aterrizarlo, porque todavía no ha sido trabajado tanto como que hay muchos trabajos, si lo quiero aterrizar aquí, bueno, y en Guanajuato, ¿quién ejerce violencia con el permiso de quién? ¿Quién construyó, quién se ha apropiado de ese rancho? ¿Quién sabía? Son preguntas que pueden ser muy concretitas y nos ayudan incluso a comprender una realidad como esta de una manera mucho más. Hay que linearizarlo un poco, no digo no simplificarlo, pero la mente a veces necesita un poquito de tranquilidad lineal y luego complejizarla nuevamente, ¿no? Entonces, con esas preguntas uno se mueve. La violencia no solo son eventos regulados por lo admitido y lo prohibido. Matar a alguien no es algo tan casual como se cree o tan instintivo, puede depender de un conjunto de reglas implícitas o no en un territorio y en un tiempo. Entonces, también se maneja en estas situaciones, dependiendo de la perspectiva y del lugar de enunciación, se ha hablado en estos casos, dentro de regímenes de violencia, de una serie de términos. Es como un estado del arte, no se preocupen, voy a pasar adelante, pero crimen autorizado, lo menciono, ¿no? Zonas liberadas, zonas francas, estados de excepción, microestados de excepción, zonas marrones de la democracia, paralegalidad, zonas grises. Todos esos se han usado vacíos de Estado desde otra perspectiva, ¿no? Más que colusión estatal, ahí es ausencia estatal, pero en fin, son distintos grados de politización del tema en el sentido bueno de la politización, es decir, de entender el papel público y político en esas violencias, en esas áreas, que son entonces áreas reales, o sea, un área gris es si yo pongo un retén de la policía municipal en una carretera y 500 metros después de la curva hay un retén criminal que decide quién vive y quién muere, a nivel necropolítico prácticamente, y llama al jefe, que el jefe es el jefe de un grupo paramilitar que recibe dinero de una minera, este es un caso real, de Eduardo Neri, Iguala, Guerrero. ¿Quién está participando ahí? ¿No? Entonces, un área conceptual, mental, usar esos términos, pero empíricamente las familias que denunciaron ese caso, que llegaron a saber algo porque hablaron por celular o porque pudieron avisar antes de ser desaparecidos, pues bueno, nos habla de un entramado muy complejo en donde ya no es el Estado que lo comete directamente, sino indirectamente, o solo conoce del tema, o a veces no, sino es la violencia ya privatizada. Se privatizó todo, esa es la gubernamentalidad neoliberal. ¿Por qué no privatizar el monopolio de la violencia, no? Así, pregunta un poco retórica y provocativa, pero ¿qué es? Entonces, esas áreas de indefinición, de paralegalidad, grises, no son sinónimos del todo, son desde la ciencia política de la violencia y la delincuencia, o sea, me refiero a un texto en especial de Sandra Ley y Guillermo Trejo, es en estas zonas que se habla de crimen organizado. Cuando hablamos de un cártel, Jalisco Nueva Generación, Santa Rosa, etcétera, no hablamos de un grupo de extorsionadores que por su cuenta extorsionan a Ubers, no sé, o que se apoderan de una calle como para cobrarle piso a la gente que pasa por ahí. Puede que eso suceda efectivamente sin contacto con la autoridad pública. Entonces es un crimen común, aunque la ley, o sea, por el derecho, ese es un crimen organizado porque son más de tres personas,
pero digamos que para este enfoque no, ¿no? En este sentido, no importa el tamaño de los hallazgos o la confirmación cuantitativa en Teuchitlán, sino la naturaleza del lugar en sí y los modus operandi relacionados con su existencia y función, y agrego quién autorizaba o no crimen ahí, cuáles fuerzas armadas normalmente o de poder participaban o dejaban hacer. Aquí igual sin leer, creo que fue mejor así porque es bastante, pero lo quiero dejar. Hay autores de las violencias estructurales y directas y de la desaparición. Entonces hay condiciones de posibilidad, ¿no? Un modelo neoliberal radical sobre que crea esas condiciones de desigualdad extrema, exclusión. Entonces, estos trabajos que hemos visto arriba de los diferentes términos del crimen autorizado, la paralegalidad, áreas grises, politizan la problemática, ¿no? Hacen hincapié en esa interseccionalidad, ahora sí, pero más bien de poderes que permiten, conforman zonas de ese tipo, geográficas y más bien también conceptuales, que van conformando lo que otros autores más han llamado mafia, en Italia, o han llamado redes macrocriminales aquí. O sea, empresa, poder económico, si quieres, política, administración, que puede estar en poder, al cargo o sometida, ¿no?, a las lógicas, pero que está ahí. Y grupo criminal. Agregaría también una cuarta dimensión, a veces Jalisco, Santa Rosa de Lima, en ciertas comunidades, ya sea por su misión o por consenso de alguna manera, con una pequeña hegemonía que crean, tienen también el lado de la sociedad dentro de estas redes macrocriminales, ¿no? O sea, hay casos de bloqueos carreteros de la comunidad para que el ejército no entrara a rescatar a un desaparecido en Santa Rosa de Lima, ¿no? Esto es un caso también concreto. Pero bueno, condiciones de posibilidad de esto, ahora volviendo al macro: despojo, expulsión de cuerpos, territorios, formas y proyectos de vida disfuncionales al gran capital que son eliminados, ¿no? En un patrón de acumulación que vive de esto de alguna manera, por desposesión, lo usa Harvey, ¿no?, el geógrafo marxista inglés. Pero ok, estoy metiendo cosas para citarlas, ¿no? No se puede ahondar aquí en todo esto, es mucho, lo sé, pero eh, sigo aquí, ven que está compartiendo mal. Entonces, estos son operados, estos mecanismos, a partir de agentes, engranajes, dispositivos abismales, legales e ilegales, dentro de este llamado capitalismo antidrogas, etcétera. Aquí, paso adelante, son una serie de posibilidades para nombrar actores, es muy conceptual, pero aterrizado con ejemplos. Por ejemplo, en Bembe menciona ejemplos muy concretos, ¿no?, en Palestina, en África, pero que tenemos también en lugares extractivos. Los Zetas son parte de la necromáquina de guerrilla, o son máquinas de guerras concretamente, como tal. Son formaciones, ahora sí que predatorias, pero que van en el espacio, ¿no? Y explotan recursos, viven como franquicias, tienen entrenamiento de cierto tipo, son máquinas para la guerra, ¿no? Sigo para no exagerar con los conceptos. Ahora vamos a ver algo más de fotografías que tienen que ver con estos trabajos. Nivel micro estamos en términos espaciales y territoriales, algo más operativo incluso para la investigación, ¿no? En que hablamos de las lógicas de la desaparición como tal, dentro de un régimen, dentro de un marco neoliberal, necropolítico, expulsivo, de expulsiones, ¿no?, de desigualdades. Entonces, en este nivel, los trabajos de la violencia se conjugan y entreveran de manera instrumental y expresiva, o sea, con mensajes concretos, como vimos con un video, pero también con formas simbólicas de comunicar la violencia, e instrumental, o sea, funcional a un fin, no solo comunicativo, sino económico normalmente o político. Según anillos concéntricos, expansivos y niveles de victimización progresivos y expansivos en la sociedad. Siguen mecánicas que reflejan elementos comunes, ¿no? En el caso de la desaparición de personas,
construcción del enemigo, tipo de prácticas, etcétera, que se fueron colando de la estrategia estatal sistemática de la segunda mitad del siglo pasado y sobre todo del último cuarto, hasta su dispersión y diversificación en el primer cuarto de este siglo, ¿no? Estos autores también identifican cuatro lógicas de las desapariciones. Se hacen un análisis de todo lo que se ha estudiado y dicen, bueno, lo que podemos decir de los años 70 a la desaparición de ahora, sin asimilarlas, pero es que sí tienen clandestinidad, construcción de sujetos desechables, pérdida ambigua y beneficio económico. Y trabajando con Alejandro también le agregamos acá en el seminario la impunidad como quinto elemento. Entonces, esta es aparte, ¿no? Vamos a ver algo de Guanajuato. Igual no pueden ahondar en todo, pero pasamos acá a algo para seguir luego con lo conceptual. Y las fosas han sido negadas, ¿no? Entonces, la lógica de la clandestinidad reproducida ad libitum, es decir, eh, veces y veces, y así sucesivamente, ¿no? Negada por una lucha por la verdad de las familias y por el reconocimiento que destruye esas lógicas, porque luego veremos las lógicas de la contra la desaparición. La negación era innegable, podemos decirlo ahora, valga la redundancia, pero ha sido combatida también de esta manera. O sea, hay investigación que esta 2104 fue la primera que publicamos por acá con datos porque no existía el registro, o sea, había sido cerrado. El 30 de abril cerraron el registro, se reabrió en 2020. Entonces, por 2 años y medio, 2 años, no hubo datos como tal. La fiscalía te los daba de una manera muy críptica y tenías que trabajarlos. Pero de 600 ya eran 2100. Luego fueron marcando un periodo acá y hoy son más de 4600. O sea, en apenas más del doble y medio, algo así, 7 veces del 2018 y del 20 estamos a más del doble, ¿no? Pero no voy a comentar todas las cifras, pero ¿a qué me refiero con esto? Que a veces trabajo académico, la visibilización de las buscadoras que lo hacen con sus fotografías, como esas que están circulando, en un primer momento sirven de mucho, si no la gente no cree. Y bueno, la academia tiene un lugar de poder para enunciar un discurso, tiene mucha responsabilidad para el discurso público, ¿no? Y lo que se hace es tratar de ser responsables, pero bueno, también no de ser neutrales. O sea, una cosa es la responsabilidad y el rigor y la otra es entender el posicionamiento político en esto, ¿no? Que es el intento, a veces no logrado, pero intento por lo menos que se hace, yo creo, desde varios espacios, ¿no? La Plataforma por la Paz, la Ibero León, investigadores en la UG, pocos más en Guanajuato quizás, pero cada vez más. Y a nivel popular, claro, desde el propio movimiento y los colectivos que son mucho más eficaces con la comunicación a veces que todo esto que estoy mostrando, ¿no? Sin duda. Entonces ahí voy a otras, se negaban también las fosas. Podría explicar cómo se negaban, pero ahora no es el tema. Podemos verlo en otro momento, pero porque la autoridad ha negado haber negado, incluso regañó a personas buscadoras, el mismo ex fiscal, ¿no? Con sermones larguísimos sobre el hecho de que no era así, no negaban. Entonces ahí, más que poder, fueron otras situaciones, además de las masculinidades tóxicas. Pero sigo adelante. eh, el mapeo, ¿no? La cartografía crítica, pues más adelante. Y finalmente la resistencia desde abajo también, acompañadas o no por sociedad civil, pero que ahora marcan la agenda mucho más que antes, cuando menos. No pueden incidir en ella, pero pueden marcarla e incidir en una parte. Ese es mi balance de lo que ha sucedido en estos años. Sin embargo, recibe muchos ataques violentos. Bueno, acaba de asesinar la policía de Costa Rica a Maleno, buscador de Costa Rica. Hay más de 20 en el país. 9 en Guanajuato, 5 registrados por la ONU, 6 por plataforma y 9 según otros testimonios y notas de prensa, pero que no quieren ser mencionados por su nombre. Aún así, estamos en una situación difícil en tan pocos años, ¿no? Bueno, aquí
Van a ver gráficamente cómo surgen los colectivos en estos años. Del 2010-2011 es una primera oleada de violencia alrededor de Guanajuato, considerado como santuario en donde realmente se gestaban desde el 2008 los grupos criminales, ¿no? Y se refugiaban otros o tenían sus bases de operaciones y de entrenamiento, porque sin ese entrenamiento no se explica el modus operandi de las fosas y muchos otros, que no voy a ahondar aquí en las atrocidades que operan, que usan hoy violencia en Guanajuato. Ese es el régimen de violencia, cómo se conformó históricamente ese régimen de violencia, ¿no? Desde el huachicol, la extorsión, los Zetas y otros grupos. En fin, esta era la parte, entre comillas, empírica. Pasó este otro, ahí está uno de los libros a que me estoy refiriendo. Ya las lógicas las vi aquí, ¿no? Cuatro. Agregamos la quinta impunidad. En la resistencia, verdad y justicia sobre el régimen de violencia, lo que hacen los colectivos, ¿no? Contra la población construida como desechable, el aprecio, los trabajos de la memoria, la visibilización, las fotos, las historias. Vean la exposición de Buscadoras Guanajuato, maravillosa, ¿no? La presencia de la ausencia en las plazas del Coecillo, fuera de Fiscalía de León, van y está ya un antimonumento prácticamente, que hasta estéticamente muy bien hecho, de tres colectivos. O sea, dense una vuelta por allá o busquen fotos, ¿no? Organización, movilización y participación contra el duelo ambiguo, esa pérdida congelada, le llaman, algunos lo llaman el duelo imposible. María de Vecchi en su tesis, creo que de doctorado, por ejemplo, ella está en Desaparición y Verdad en artículo 19, ¿no? La organización. Y bueno, yo empecé a colocar esto, pedir el parecer de Alejandro, pero se está trabajando, ¿no? Yo pondría que luchas de diferente tipo, pero búsqueda contra la impunidad y esa verdad escondida, porque la impunidad también es no tener verdad, no tener responsable. Memoria también, y en algunos casos, más bien, más que búsqueda, es para, porque algunos colectivos prefieren buscar y otros prefieren el litigio, es decir, el Ministerio Público, las mesas de trabajo, ser expertas de leyes más que de palas y varillas y de forense, ¿no? En campo. Entonces, en fin, este es el otro lado del medallón, el otro lado de la playera de los otros desaparecidos, adoptada por muchos colectivos después. Este lema lo encontró la hermana de Mario Vergara, Mayra, buscando en internet. Y se volvió, o sea, un día que salieron ella y su hermana por primera vez, yo diría casi que la historia reciente de Iguala. Después de los 43, antes de que hubiera un movimiento como tal, sí salieron solas, ellas dos, a decir que su hermano, Tommy, estaba secuestrado, desaparecido desde el 2012 y no había nada. Investigación, justicia. Así nace, ¿no? Este otra vez hasta encontrarte, las fosas al Zócalo, lógicas, ¿no? Ya vimos cuatro, clandestinidad, ahí están, no voy a ahondar más, la construcción de categorías y personas desechables, pérdida ambigua, no, ni vivos ni muertos, pues, y la economía del beneficio política que se exacerba en un mundo de precarización, de destrucción del bienestar y del estado de bienestar, pese a intenciones y políticas de reversión parcial de esto, México todavía no tiene condiciones de desigualdad, de igualdad y de bienestar comparable con otros contextos que han vivido una tanatopolítica y una biopolítica cada vez más selectiva y una necropolítica en contra del migrante, como Europa, Estados Unidos, pero que no han vivido todavía toda la brutalidad que sí en el sur global es muy notable, ¿no? Es evidente. Y como vividor, en el sentido bueno, más bien migrante de las dos realidades, lo puedo como atestiguar, ¿no? Y la quinta, la impunidad. Entonces, eh, la impunidad ha sido un rasgo prevaleciente, fuerte. Aquí justificamos, porque yo justifico un poco por qué la impunidad.
Hay varias lógicas. Carolina Robledo lo ha trabajado ahora en esta lectura que justo acabamos de comentar, de peinar la historia a contrapelo. Reflexiones en torno a la búsqueda y exhumación de fosas comunes en México. Se puede agregar por qué la impunidad sí caracteriza todo esto y es una quinta lógica, digo, en mi opinión. Eh, Aquí se repite, pero bueno, importante, entonces, las lógicas de las resistencias. Y yo pongo, ya las vimos ahí, ahorita vamos a ver ejemplos, ya con otras fotos. Repertorios de agencia cívica, estos son términos incluso como para trabajos, conceptos que usan diferentes autores. La agencia cívica, cada uno tiene un enfoque, ¿no? Una cosa es hablar de un movimiento social y otra es la agencia cívica, mucho más. Podríamos decir así que buena ondita, la agencia cívica, más ciudadano, etcétera. Y el movimiento social, pues nos recuerda una semántica más de lucha, incluyendo más radicalidad. Pero, digamos, la ciencia ciudadana, ¿no? También ha sido utilizado, ciencia forense ciudadana, concretarse en acciones colectivas, ¿no? El estudio de la acción colectiva. Eso crea lógicas de oposición a la impunidad, a sus aristas, y abona el avance de procesos de verdad y justicia, ¿no? Y hay muchos repertorios. ¿Por qué pongo esto? Porque si hablamos de gubernamentalidad neoliberal, incluso capitalista como tal, pues hay movimientos históricos de personas que no fueron víctimas de la violencia de la época de Calderón o del paramilitarismo actual o de la violencia de género, sino de la violencia colonial, reportada a la racialización actual, ¿no? Y entonces no se puede no mencionar como hito en la historia global del movimiento, de hecho, altermundista, antiglobalización, anticapitalista, ¿no? Por otra globalización más bien, no antiglobalización, porque son muy globalizados. De hecho, fue el primer movimiento que usó global y rebelde que usó el Internet, ¿no? Indie Media, los medios independientes eran esos. Entonces, bueno, pero también con el aspecto simbólico-cultural, ¿no? No voy a ahondar más en esta historia, como tampoco en esta, pero son los antecedentes para mí del llamado movimiento de víctimas, en el sentido de que aquí hablamos ya de la visibilización brutal de las violencias estructurales, ¿no? La colonial, la capitalista y la feminicida patriarcal. Aquí es la otra, ¿no? Nuestras hijas de regreso a casa eran las desaparecidas de Juárez antes de ser las muertas, como se dice, de Juárez. Y para eso el Estado mexicano tuvo que crear leyes después, porque fue condenado en la sentencia Campo Algodonero por la Corte Interamericana. Y por eso también, entre otras, la sentencia Alvarado, de los militares involucrados en estas desapariciones, se hizo la ley de desaparición forzada y por particulares, y de la Comisión Nacional de Búsqueda años después, por el movimiento de familias también, claro, no solo por la sentencia, pero pues el Estado estaba igual hasta obligado, ¿no? Está su hija, el antimonumento en Ciudad de México, de esto lo van a ver, esto es Juárez, pero existe en Ciudad de México, ¿no? Em, pero respuestas sociales tenemos en Guanajuato, en México, ante las desapariciones como tal y ante la violencia, ¿no? Primeramente el movimiento por la paz. Esta es una línea, la quiero solo proyectar, no puedo, ya no da tiempo de verla a fondo, sería objeto aquí en nuestros seminarios digamos, del grupo tenemos en la clase, pero más a detalle esto y lo volvemos a ver cíclicamente. Pero es una línea del tiempo que habla de los movimientos, podríamos decir así, sociales y de víctimas. No son todos los movimientos sociales, eso lo trabajamos en otro, como en otra presentación, pero se enfoca en las víctimas, pero el término en sí a veces es polémico y usamos testigos o sobrevivientes, ¿no? O sea, de Juárez, el feminicidio son sobrevivientes, familias sobrevivientes, testigos de la violencia, ¿no? Un poco para matizar y poder usar un lenguaje, porque aunque el movimiento de víctimas este que vamos a ver ahora, estamos hasta la madre grita ya basta, que es el movimiento por la paz con justicia y dignidad, que tenía un enfoque incluso pro-zapatista, por así decirlo, por eso es con justicia y dignidad de la digna rabia,
en 2011, liderado por Javier Sicilia, pero fue el primer movimiento que aglutinó muchos otros, pero también víctimas de la violencia estructural como tal, no solo eh, puntualmente de algún delito, como tal, porque si no restringimos el campo, ¿no? Pero ya cuando se creó la ley de víctimas, que fue un logro del movimiento, pero también fue y es un dispositivo, quedó como un dispositivo de administración del dolor, casi necropolítico incluso, en el sentido de que excluye, incluye y puede dejar hasta morir personas. Me refiero a concretamente a dejar morir de cáncer a víctimas enfermas no reconocidas. Pues bueno, como el mecanismo de la migración y centros de detención, el asilo, ¿no? Lo estudia esto Ariadna Esteves, los dos. Entonces, bueno, los 43, las familias, este hecho acontecimiento, las buscadoras ya en fosas, los otros desaparecidos de Iguala, esta es una foto de ellas. Miren cómo hacían su análisis de su contexto de los localizados, los buscados, los fallecidos y la niña, ¿no? O sea, era una cosa, te buscaré hasta encontrarte todavía, me hace enchinar la piel. Huellas de la Memoria, una organización convocante de la marcha de luto y protesta del sábado pasado. Han estado aquí en La Ibero, también son amigos del movimiento como tal, de las familias, y han hecho este trabajo maravilloso que viajó a Italia, Francia, toda Europa, Estados Unidos, Japón, toda América Latina. Creo que la exposición más mundializada que hay, que ha habido en México, ¿no? Sobre todo no oficial, ¿no? Con las frases de los papás. El árbol de la esperanza. Ahora vemos rápido el repertorio, no voy a comentar más a fondo. Las marchas en León, excepcional, salvo feministas y mujeres en general. Y buscadoras, la plaza en León siempre había sido ocupada. Bueno, hubo movimientos también de la Coordinadora Popular Leonesa. Yo hablo de la última década, ¿no? No voy más atrás porque no conozco esa historia, pero la mayoría eran, digamos, marchas de la Virgen de Guadalupe o procesiones o marchas blancas supuestamente contra la violencia o no toques a mis hijos contra Peña Nieto porque quería hacer una ley mínimamente progresista sobre el matrimonio igualitario o la adopción de parejas del mismo sexo. O sea, ahí estamos, ¿no? Pero ahora las marchas fuertes y buenas son estas, sobre todo la del 8M, pero no solo. Actos de ocupación del territorio con bordados y drones, ¿no? En San Luis de la Paz, el recetario para la memoria, que lo trabajamos también desde acá, la lucha contra la militarización, este es hasta encontrarte, que es el que hace actos más extremos, podríamos decir así, pero interesantes, como las fosas en el Zócalo, y bajarse 80 metros y luego ese pendón, ese, digamos, lona desde la Estela de Luz en DF, Salvatierra, el movimiento de ahí para el sitio de memoria, este es, la reapropiación de las fosas que aquí fueron, líneas del tiempo comunitarias, relatar la violencia, hablar entre sí en el grupo, este, ¿no? El grupo comunitario para el procesamiento también del dolor, el llamado a la memoria, todos son mecanismos que ya volcados al espacio público se vuelven políticos y de lucha, ¿no? Documentales, que fue una petición del mismo colectivo que lo hicimos aquí. Si no lo vieron, ahorita está abierto, lo pueden buscar así, el lugar de la memoria. Y bueno, la lucha también de los papás de la maestra Lupita y Javier, desaparecida, encontrada por el hermano, asesinado un año, bueno, un mes después de haberla encontrado. Ellos son también de Salvatierra y esta es su búsqueda, ¿no? Las marchas en León, la primera caravana internacional de búsqueda en vida, esa que organizaban desde Coahuila, vino a Guanajuato en 2021, todo en pandemia se desarrolló este movimiento. En fin, para las lógicas de resistencia no bastaría una hora, que ahora casi llegamos a ese tiempo para yo, digamos, parar. No va a haber todo, no vamos a ver toda la presentación completa, pero vale la pena que visualicen, ¿no? Así, la Brigada Independiente de Búsqueda hasta encontrarte, está Carlita de espaldas, y bueno, de esto no voy a mencionar mucho, simplemente era para llegar a las conclusiones, entonces menciono lo necesario para concluir.
categoría no utilizada de esa forma, pero la primera vez que se ve escrita y se usa con esa función de generar miedo es en la Alemania nazi, posiblemente en los regímenes coloniales, en Argelia, con Francia, Vietnam, Unión Soviética, ¿no? Años 50, 60, ya después de del Holocausto, pero también en otros contextos. Pero la categoría globalizada que incorpora la ONU y que conocemos más es la de la dictadura militar argentina y de las del Cono Sur, aunque en México tuvimos una categoría vernácula y un movimiento de mamás de Plaza de Mayo, que eran las mamás del Zócalo, de Eureka, de Rosario Ibarra de Piedra, aquí también, ¿no? Entonces, bueno, y hasta la fecha de esa época, pero también de las nuevas épocas. ¿Cuál es el vínculo? Pues ya lo mencioné, no lo voy a explicar como tal porque ya se ha mencionado. El mecanismo desaparecedor o dispositivo actual se ensambla, continúa a partir de prácticas que no estuvieron nunca desterradas del ADN institucional del Estado mexicano, del complejo contrainsurgente, y que pasaron al crimen organizado porque fueron aprendidas, fueron enseñadas por militares, caiviles y otros, pero el mismo personal que estaba ahí operando en los 70s, 80s y 90s contra grupos disidentes se coló al crimen organizado, es decir, fueron bandas de secuestradores, se fueron a Estados Unidos, entraron en los Zetas, entraron en el Cártel del Golfo, constituyeron grupos criminales. En Iztapalapa, el grupo de secuestradores, de la policía capitalina, etcétera, etcétera, de la DFS. Es decir, de ahí continuó. En un interesante texto sobre cómo lo mencionábamos muchas veces, cómo es posible eso, el sitio de exterminio de Teuchitlán, la desaparición en las sociedades consideradas democráticas y liberales, ¿no? Entonces, primeramente, Tien Tassan o Tassin explica esto en este libro de Gatti sobre la ampliación del concepto del desaparecido como casi un expulsado a la Saskia Sassen, de la socióloga, un expulsado del sistema como un desaparecido social. Entonces son, sí, los eliminados como consecuencia o escondidos, pero como operaciones militares o policiales, que son más clásicos, los productos de una operación jurídico-política que les quita la ciudadanía, que no los deja entrar, por ejemplo, los migrantes o los gitanos en Europa, en Italia, ¿sí? Los ocultados como operación económica que justifica un proyecto de seguridad basado en la rentabilidad, campos de entrenamiento, explotados, esclavitud sexual, etcétera, el mismo migrante como ya traficado y luego ya víctima a su vez de otros crímenes, etcétera. Entonces, desde México, estas categorías alcanzan un carácter explicativo poderoso que demuestra la producción de desaparecidos en tantos sujetos necesario para el funcionamiento de un régimen neoliberal. Basta con decir un régimen neoliberal, democracias, regímenes liberales, pues según Pilar Calveiro, no. Bueno, Pilar Calveiro estuvo internada en campos de concentración en Argentina, así les llama, y es una académica que vive aquí en México, ¿no? Entonces dice, para hacerla breve, esta ya casi acabamos, dice, sí, está bien, pero avancemos. Más que hablar de regímenes liberales y dictatoriales, nada más entre estos dos, para decir años 70, años 2000, eso es insuficiente para entender los sistemas políticos neoliberales de hoy, que es otra cosa que decir régimen liberal. O sea, liberal es separación de poderes, hasta antiautoritario y con una economía de mercado, así. Es otra cosa hablar de la desigualdad radical y la exclusión sistemática e ideológica y la falsa meritocracia de un régimen neoliberal, ¿no? Incluso extractivista, etcétera. Es otro. Y a que además puede volverse necroliberal, es decir, con necropolítico y liberal a la vez, y autoritario en sumo grado, al estilo Bukele o Milei. Entonces dice, no nos sirve del todo régimen político, hablemos más bien de gubernamentalidad a la Foucault,
O sea, como todo un conjunto de técnicas de gobierno que sirven de base al Estado, pero no se reducen al Estado. Es decir, ya empiezan a funcionar mecanismos, e incluiría la desaparición, dentro de un andamiaje como un tren lanzado al precipicio, que ya es difícil poder parar porque ha sido construido un andamiaje económico, ideológico e institucional dentro de las instituciones como tal, que a veces se quieren quitar, componer, cambiar, y dentro de las constituciones mismas, además de que es parte de una economía global, muy complejo, entonces, bueno, que no se puede modificar fácilmente, ¿no? Al menos en el breve periodo. Em, pero se puede, no es que no se puede del todo, sino caemos, no caigamos en el colapsismo, tipo en la impotencia, porque si no, no funciona uno mentalmente y las luchas tampoco, ¿no? Entonces, bueno, se trata entonces de mirar al entramado de poder difuso o no, pero de las sociedades, pero yendo más allá del propio Estado, para considerar la enorme red de dispositivos públicos y privados, y vimos muchos, el grupo paramilitar privado que protege a una multinacional y que se llama Zetas en la cuenca de Burgos, ¿no? O toda la seguridad privada que hay, ¿no? Entonces, dentro de este régimen, volvemos a lo macro. Esto lo suspendo y lo dejo así porque es el resumen de todo lo que acabo de decir, pero prefiero que dejemos para el diálogo. Ahora va una hora neta, creo un poquitito más de exposición, creo que era el tiempo previsto, lo dejo así. Eh, Creo que esto, entonces te dejo mi contacto también y quito la pantalla, sí. Gracias por Ok. escuchar y aguantar y te dejo la palabra. Sí, muchas gracias, profesor. La verdad es que ha sido una exposición bastante rica. Yo creo que con lo que nos ha expuesto hasta ahora es más que suficiente para problematizar, porque como usted dice, claramente es un problema muy denso, muy complejo. Y bueno, pasamos a la etapa de preguntas y respuestas, comentarios, observaciones. No sé si alguno de los oyentes tenga algún comentario, alguna pregunta. Este, Bueno, mientras el auditorio empieza a articular sus preguntas y sus respuestas y sus observaciones, a mí me gustaría hacerle una pregunta, profesor. Este, eh, es una postura muy interesante. Como le comentaba, yo tengo una formación de filósofo y por lo general nuestra aproximación al problema del neoliberalismo es muy teórico. Una cosa que yo he encontrado al leer sus textos y al escucharlo es que es un nivel de análisis muchísimo más concreto y muy necesario. Y me parece que en cierta medida apunta a las limitaciones de un quehacer meramente filosófico, meramente teórico, como que en muchos aspectos es una teorización demasiado lejana, pero en algunos puntos también convergen. Por ejemplo, cuando usted expone que la violencia puede ser comprendida no como un hecho aislado, no como una casualidad, sino que responde a ciertas regularidades y ya se da como un fenómeno dentro de un orden social ya estructurado, que en este caso sería el neoliberalismo. Me parece que eso es muy rico y es algo que empata entre sociología y filosofía. Y aprovechando que está usted aquí y es un especialista en el análisis de la violencia de Guanajuato, eh, revisando su trabajo y escuchándolo, profesor, yo veo que hay el caso de Guanajuato, me parece que pues, se puede tomar como ejemplo para señalar las contradicciones del propio esquema neoliberal. Es decir, si comprendemos que Guanajuato es un estado que tiene un corredor industrial, que tiene zonas turísticas, que se presenta como un lugar idóneo para la productividad económica, eso es parte de lo que el discurso neoliberal acentuaba. Pero al mismo tiempo, estas particularidades, digamos, de éxito neoliberal, vienen acompañadas de grandes estratos de pobreza, de precarización y no se diga de violencia. Es uno de los estados más violentos. Entonces, en ese sentido, me parece que el caso de Guanajuato ayuda a aterrizar todos los planteamientos y análisis, tanto filosóficos y sociológicos y demás disciplinas, sobre las estructuras del neoliberalismo y cómo éstas ordenan lo social hacia la explotación, hacia la producción de cierto tipo de sujetos, hacia la producción de violencia.
Y bueno, y dentro de todas estas estructuras, eh, a mí me parece que un elemento que también se tiene que acentuar tiene que ver con la adjudicación de responsabilidades y de reconocimiento de personalidades concretas. En el caso de Guanajuato, por ejemplo, tengo entendido que antes de 2009, que es la llegada de Carlos Amarripa, no era un estado con tantos índices de violencia o con violencia tan elevada. Sin embargo, durante la gestión de Carlos Amarripa pareciera que algo ocurre. Supongo que habría que estudiar, analizar si hay evidencias, pero pareciera que algo ocurre, que la violencia empieza a incrementarse. Obviamente, imagino que no puede solo adjudicarse a la gestión de Carlos Amarripa, pero sí hace sospechar que estos personajes eh, concretan estos vínculos que existen entre distintas institucionalidades, ¿no? Por ejemplo, la Fiscalía, antes Procuraduría, y la gestión de Carlos Samarripa, pues el hecho de que se hayan incrementado tanto los índices de violencia hace pensar que ahí se concretó un contubernio entre institucionalidad estatal y crimen organizado. Más cuando uno se entera de que la gestión de Samarripa fue una de las que dificultó el reconocimiento de fosas clandestinas o de tantos casos de desaparición, ¿no? Entonces, a mí me parece que parte de la resistencia requiere necesariamente los dispositivos para adjudicar estas responsabilidades y sobre todo para reconocer quiénes son estos personajes. Eso por una parte. Entonces, mi pregunta sería, ahora que se ha dado el cambio de fiscal, que ha entrado el nuevo fiscal Gerardo Vázquez Alatriste y también ha entrado la nueva gobernadora Livia Denise García Muñoz Ledo, desde su perspectiva, esto abre la posibilidad de enfrentar el problema de la violencia de una manera más eficiente en Guanajuato, o simplemente sería el pronóstico como la continuidad de lo que ha sido. Y bueno, esa sería mi pregunta, profesor. Y bueno, la invitación está abierta para todos los oyentes que estén interesados, aprovechando la oportunidad de que está el doctor Fabricio con nosotros, pues hacer el mayor número de preguntas posibles. Gracias, profesor. Gracias. Si quieres, empiezo con esta mientras elaboramos. Pues Sí, fue mucha información y me disculpo. Tiendo a ser un poco así, hasta prolijo en las doctor. cosas, ¿no? Pero era por el gusto de compartir más y eventualmente retomar, ¿no? Pero bueno, claro, de acuerdo contigo. De hecho, el texto que les había mandado para quien quisiera consultarlo, ¿no? Era sobre el subdesarrollo dual que da idea de las disparidades entre áreas o dentro de la misma área, como un paradigma del modelo de desarrollo adoptado aquí con el corredor industrial, el puerto interior uno, el puerto interior 2 en Celaya que se quiere hacer y varios proyectos como esos que mencioné de segregación, con la excusa de un tipo de desarrollo de interconectividad que sí existe en Guanajuato eso, la infraestructura, pero que va cortando y destruyendo muchas dinámicas de ciertos territorios. Claro, dentro de todo un andamiaje ideológico que lo justifica, y yo creo que ya ha sido eso aquí mezclado con el cierto tradicionalismo, toda la herencia del siglo XX, de una parte del pensamiento, bueno, de una parte de la Iglesia Católica, etcétera, especial del Bajío, ¿no? Pero el antisindicalismo, en fin, toda una serie de cuestiones. Pero llegando ahora, eso fue un terruño fértil para el salto, ahora sí, a un neoliberalismo con capitalismo de cuate, empresarios en el poder, discurso empresarial muy fuerte, en donde el discurso en derechos humanos no tenían familiaridad ninguno. Se la formaron en los últimos 5 años gracias a cierta obligación de parte de este movimiento, pero el lenguaje de las víctimas, la atención a víctimas, todo eso fue difícil, ¿no? Había un lenguaje efectivamente de humanidad, en cierto sentido, de cercanía, pero no concretado en hechos. Me refiero a personas concretas, ¿no? Los de Secretaría de Gobierno, el gobernador.
el fiscal, etcétera, del pasado sexenio, por ejemplo. Pero bueno, se fue formando eso. Entonces sí es un caso concreto bien, bien peculiar, en que la fiscalía en estos momentos se ha relacionado mucho con la formación estadounidense de mentalidades, de escuelas, de reconocimientos al propio fiscal, a la misma fiscalía, etcétera, en un marco en que eso empezó a consolidarse en la época de Calderón y de García Luna. Entonces, en donde hay una manera de ver las cosas ahí, de quien se formó como policía, y me refiero a un equipo de personas, no simplemente al que fue fiscal, pero a una forma de pensar, el lenguaje hasta contrainsurgente, la manera de ver la lucha a las drogas, la narcoguerra calderonista y todo, y en donde aquí se presumía, en cambio, como santuario, pero santuario también de crimen organizado, ¿no? De alguna manera, y de pactos. Entonces creo que sí alguna influencia lo puede tener. Es complicado porque justamente hay una opacidad en estas cuestiones, pero hay bastantes señales. Y ahora, una cosa es establecer en investigación la causalidad de una cosa con otra. Eso es difícil. La correlación y semejanza temporal o el paralelismo y algunas evidencias, sí. No puedo decirte si un fiscal u otro, Samarripa o el anterior, o si los gobernadores, o si el propio Partido Acción Nacional, etcétera, son la causa de, pero que son factores presentes que se pueden meter al análisis y que hay correlación. Por ejemplo, yo había estudiado en un artículo del 19 en Brújula Ciudadana, se llamaba la revista, tendencias de, que está, se ve así, tendencias de la violencia y las desapariciones en Guanajuato. Es uno de los pocos estados, Guanajuato, que era muy bajo, mejor que la media nacional, que era de 8. En 2007 fue la media mejor desde los 80 de homicidios, ¿no? 8 cada 100.000 habitantes. Y Guanajuato era mejor todavía. O sea, como ahorita, no sé, Mérida, ¿no? A lo mejor. Pero mejor, más baja, y nunca para de crecer del 2007-2008 en adelante, cuando en cambio a nivel nacional hubo dos momentos de gran baja, ¿no? Un momento al final de Calderón, Peña Nieto, etcétera. Aquí nunca dejó de crecer. Hay un momento, creo que entre, no me acuerdo el año, pero podría ser el 15-16, que alcanza el promedio nacional, que ya era un promedio altísimo, 3 veces más, lo transformó Calderón al 27 por 100.000 habitantes, se mantiene, baja un poquito en los últimos años, pero aquí nunca para de crecer y ahora es el doble la tasa del promedio, que el promedio nacional. O sea, la curva de Guanajuato en 15 años efectivamente muestra eso y lo mismo la presencia de fosas clandestinas y los desaparecidos oscila más, pero tiene una tendencia promedio en crecimiento. Y se sabe de otros estudios que hay correlaciones entre los hallazgos de fosas clandestinas, la modalidad cada vez más atroz de ocultamiento, pero también de masacres visibles que quedan ahí los cuerpos, el crecimiento del homicidio doloso, del feminicidio y los desaparecidos. ¿Te puedo decir que la causa fue solo eso? No, pero que la tendencia existe, existe, y que no sabemos cómo se va a poder revertir. También depende de factores intergubernamentales, la relación entre gobiernos municipales. Eso es, Sánchez y Ley lo han estudiado mucho, Sandra Ley y Guillermo Trejo. Eh, pero entre gobierno municipal, gobierno estatal, la alineación astral de los tres niveles de gobierno a veces ha sido una explicación. Por eso, sobre todo en época electoral, pero la época electoral a veces pum, dispara los indicadores anuales, ¿no? Y quiero hablar de así un poco más, menos filosófico, más estadístico, pero buscaría correlaciones. Pero claro, a veces hay justamente, si hablamos de régimen de violencia, la Fiscalía Estatal, la presencia militar, que, atención, también ha crecido exponencialmente, ¿eh? No del 2009, pero ya todavía 2015 sí.
hasta superar la presencia de policías. O sea, la policía civil ha estado en minoría, al menos hasta el 22, respecto de fuerzas de origen castrense, o sea, Guardia Nacional y Sedena y Marina. También se ha correlacionado eso de por sí con posibles aumentos de la violencia y de los homicidios, y la violencia ya estamos concibiendo de manera más amplia, porque no solo porque directamente la provocan, sino que desconfiguran ciertos redes y pactos, siendo fiscalías, policías locales, fuerzas militares, más grupos criminales y empresarios, sí existen redes macrocriminales aquí también, al menos en el corredor y en las zonas fronterizas del Estado, ¿no? Bueno, ¿quién regula, domina, equilibra esas redes? Pues puede ser desde policías locales y tránsitos, Secretaría de Obra Pública que decide a quién da el dinero, o más bien es ocupada por alguien del crimen organizado, alcaldías, pero también fiscalía, y no poco, porque un visto bueno de ciertos puestos también lo daba fiscalía, como también daba visto bueno de ciertas leyes que se aprueban, que tienen que ver con su operación, etcétera. Es decir, ha tenido un poder creciente y muy fuerte que no se puede quitar de la ecuación. Te diría esto, no puedo decir la consecuencialidad directa, pero posible, razonablemente. Las fiscalías han funcionado como, ¿cómo se dice? em, Hebillas, cinturones de transmisión, esas cadenas de transmisión o de autorización de violencia, ¿no? Sí, muchas gracias, profesor. Este, David, tienes la palabra. Y no, gracias. Bueno, es que creo que ya contestaste ahorita lo que iba a preguntarte, Fabricio, pero igual eh, en lo que decías de las lógicas de la desaparición y que ustedes estaban, tú y Alejandro, trabajando o agregando el factor de impunidad. eh, ya en el caso concreto de Guanajuato, me parece que por el actuar o no actuar de de la fiscalía, se podría decir impunidad guión coparticipación, aunque fuera o complicidad, es decir, llevarlo un poquito más allá, porque todo es muy raro en este estado y que la violencia homicida esté en primer lugar, que las fosas sigan creciendo, lavado de dinero, o sea, no creo que no pueda explicarse, que se pueda explicar sin la implicancia gubernamental al más alto nivel. O sea, difícil de demostrar, pero tampoco, o sea, no se puede pasar por alto, ¿no? Según yo. O sea, no sé si en otros estados, pero aquí donde nos toca vivir, para mí sí es muy, como muy patente. Caso del fiscal, pues, o de la fiscalía en general. Gracias. Eh, ahí una vez intenté plasmar en un texto una serie de testimonios, historias, lecturas muy empíricas también, pero muy vivenciales aquí de Guanajuato, que se llama Viaje al crimen autorizado en Guanajuato, inspirado en el libro de Marcela Turati, Viaje al crimen autorizado en Tamaulipas, ¿no? Pero crimen autorizado se usaba desde antes, aunque una vez justo le pregunté en la presentación si eso del crimen autorizado lo había usado porque lo leyó de Samuel Smith y dijo que no, lo cual le da un valor tremendo porque quiere decir que igual desde lo inductivo, desde su experiencia, su escribir y lo que le decían, sacó la idea de que se autoriza crimen. También lo usaba un poco, igual estaba en el lenguaje, lo usaba en su momento Padre Solalinde, lo escuché decirlo, pero así, como una noción, ¿no? No como un concepto. Bueno, en fin, pero para contestar la pregunta, sí, o sea, efectivamente es difícil imaginar desde todo esto que hemos visto hasta aquí, sociología, ciencia política del crimen organizado, incluso filosofía, un sistema en que están solo los buenos y los malos y no hay áreas grises de coparticipación, funcionamiento. No estoy diciendo no estoy diciendo que siempre están al cargo y en poder y dominando las autoridades públicas, ya no es tanto así como en el siglo XX. Sin embargo,
dependiendo de la localidad, etcétera, los equilibrios son diferentes. Y aquí sí hemos tenido una fiscalía muy, muy fuerte. Quizás no siempre al mando, pero relativamente más potente de recursos, presencia y de tiempo de gestión respecto de otros estados y del país mismo, ¿no? Entonces, pero y sustentada en un régimen que sí es hegemónico, o sea, la forma de pensar, a quién le debe su trabajo, incluso a un solo partido. O sea, aquí se ha vivido una historia ya dentro de un neoliberalismo extremo a partir de los 90 y luego ya de Calderón para acá, con esa otra versión no priista del neoliberalismo, con Fox, perdón. Fox fue gobernador de aquí también, en fin, se ha vivido esa continuidad, son 36, casi 35 años, ¿no? Entonces, no se puede excluir, ya están anquilosadas muchas estructuras y esa institución ha sido una continuidad, mitad de ese periodo casi, ha sido poderosa y tiene facultades de intervención, ¿no? Ahora, ¿se puede demostrar así con la especulación, con teorías? Quizás no, ¿no? Como tal. Pero también hay casos que nos inducen, o sea, de abajo nos inducen a pensar de que hay problemáticas de ese tipo, es decir, pillajes de agentes ministeriales no sancionados, desaparición forzadas, denunciadas, a lo mejor que no llegan a la justicia, entonces no le puedo decir hasta el punto final, pero redes de extorsión, estoy mencionando casos que me conozco, pero claro, dependen de testimonios, a veces están en carpetas, pero no llegan a sentencia, a veces sí hay sanciones incluso de la Procuraduría de Derechos Humanos, pocas, porque también es parte de aparatos protectores de un sistema. En fin, entonces ya empiezan a ser varios los indicios o los hilos que podemos empezar a atar en eso. No lo pondría como único elemento de la ecuación, ¿no? Para las violencias es más amplio, lo sistémico, lo incluso Emanuela Borsachiello, ya para cerrar esta respuesta, italiana también, ha venido acá a estudiar en un periodo y ha trabajado en una comisión que adelantó, saben que ahora tiene alerta de género, Guanajuato, varios municipios, fue un hito. Bueno, intentaron lo mismo avisando de lo que se venía en 2013, 2015, no me acuerdo exactamente. Ella trabajó en eso. El informe que publicaron como que no lo pelaron, no salió a la luz, no fue atendido y no hubo ni alerta de género. Ahí dicen, no, era prematuro, no había casi feminicidio, no había homicidio, no es verdad. Pero el punto era que la violencia estaba subterránea y ellas la descubrieron. Descubrieron que había ya mucha presencia de arma de fuego, y hablemos también del arma de fuego, ¿no? Otro tema, porque sin eso la violencia es mucho menos letal y los grupos tienen otros sistemas de arreglo, pero desde la militarización inicial, con, bueno, desde los 90, pero sobre todo Fox y luego mucho más Calderón, también se militarizaron y paramilitarizaron los grupos criminales y la escalada nunca paró de armas de alto calibre y medios, helicópteros y otras cosas, ¿no? Camionetas, de uso exclusivo del ejército, ya no es muy exclusivo, ¿no? Por todo ese proceso. Cuando Guanajuato es inundada de armas al inicio pequeñas, ellas lo descubren y donde el hombre empoderado con arma usa su arma al inicio en las paredes de las casas. Y eso lo habían detectado y decían, no va a tardar la dinámica de que la saque afuera de la casa y empiece a dominar de alguna manera su territorio ahí, su calle, sus enemigos, lo que sea, y que pueda incorporarse a grupos que fueron dejados operar. O sea, Santa Rosa de Lima nace como operación de los Zetas de alguna manera en el territorio, en la Laja Bajío, en donde se enseñan y comunidades desiertos de Villagrán, etcétera, aprenden, porque no es fácil tampoco así robar de un ducto. Se aprenden de manera casi familiar, de manera casi artesanal, pero con esos grupos ahí y replican modus operandi, violencias, personajes, historias que hemos visto en Michoacán, aquí, pero 3 años después, 6 años. Último, lean el último capítulo del libro El cártel judicial de Jesús Lemus,
él relata la historia de él detenido abusivamente por los policías de la Ministerial de Guanajuato en 2008, cuyo jefe era Samarripa. Ahora, es un testimonio de él, pero Reporteros Sin Fronteras acompañó el caso. Él estuvo detenido, desaparecido, a nivel nacional salió y estaba en cárceles fue encontrado después de torturas en cárceles de Guanajuato. Y Oliva, como gobernador, lo mandó a Puente Grande, Jalisco, de donde escribió sus libros. Hay quien dice que el periodista, ¿sabe? Siempre hay malas historias que cuentan para hacerse famoso y no sé qué, pero ha sido entrevistado muchísimo. Los elementos fácticos que muestras nos dejan cuando menos reflexionar. En ese capítulo del libro es muy interesante leerlo. Es narrativo, ¿no? Pero no creo que esté basado en la fantasía del autor, sino está bastante documentado. No quiero ir más allá porque tampoco lo puedo decir, pero es interesante para este debate. Ya es 2008, 2009, cuando él queda y se lo liberan después de 3, 4 años que queda en prisión injustamente. Inocente sale. Muchas gracias, profesor. Eh, Profesor, pasa algo con su imagen, se quedó congelada. No sé si nos escucha bien. Sí escucho, Creo que ¿eh? tuvo. Ah, sí nos escucha. Sí, también lo escuchamos, pero no lo vemos, profesor. Se Creo que hay un desconecta un poco problemita. la cámara, Sí, pero si me escuchan, sí, listo. sí, sí. Si gusta, podemos continuar así. Ya lo vemos. Eh, Alejandro tenía la mano levantada. Adelante, Alejandro, te escuchamos. Muchas gracias y pues primero agradecer la presentación del doctor Loruso. Como siempre es un placer escucharlo, doctor. Y pues bueno, a mí me parece bastante rico el intercambio, ¿no? Que hay entre filosofía y, por ejemplo, nosotros que somos de la maestría en análisis político. A mí, pues, me gustó escuchar esta cuestión del neoliberalismo porque acá lo interpretamos o lo aplicamos de diferente forma. Esta cuestión del neoliberalismo que también comentaban al principio tiene mucha relación acá en Guanajuato y no es casualidad que León sea el municipio número uno en desapariciones, pero también sea el número uno en pobreza, incluso en el país. Entonces, sí creo que el neoliberalismo llega como este sistema macroeconómico que empieza a agudizar las relaciones desiguales de poder. Y ahorita ya nada más abonando, porque me pareció importante abonar como esta discusión, lo que comentaba David, que puede ser impunidad, guión, cooptación o en este sentido con las autoridades y el Estado. Sí, porque digamos en Guanajuato, las autoridades y los agentes paraestatales representan o derivan de un proceso hegemónico partidista, literal hegemónico en todo sentido de la palabra, como lo describe Sartori. Entonces acá no solo las relaciones formales am, dentro del sistema político son hegemónicas, también lo son las informales. Entonces, esto demuestra cierto, no voy a decir convenio, que puede llegar a estar coludido ciertos agentes del crimen organizado con ciertos agentes paraestatales. Sin embargo, ya como lo dijo y lo expuso bien el doctor Loruso, hay otras lógicas, ¿no? Pero el hecho de haberle puesto una lógica de alta impunidad es que justo pues no hay sentencias. Y no va a haber sentencias porque la fiscalía está repleta del partido hegemónico, ¿no? Entonces, pero bueno, era lo único que quería comentar y pues gracias por el espacio. Ojalá que haya más espacios también por parte de acá y en ese sentido. Mm. No, Hugo, si quieren, bueno, me parecía más un comentario, más que Ah, pero ahondar en eso, pero de acuerdo y no sé si haya más o... Ah, Manuel. sí, bueno, muchas gracias por tu comentario, Alejandro. Sí, la verdad yo también creo que tendríamos que trabajar más para crear más espacios de interdisciplinariedad, porque estos temas, estos problemas lo requieren. Gracias, Alejandro. Eh,
Adelante, Manuel, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Pues yo, bueno, a mí me llamó mucho la atención lo que dijo David. Eh, Creo que sí, quizás no podríamos como explicar el asunto de la violencia desde un solo fenómeno, ¿no? Como es digamos, la unión entre el Estado y el crimen organizado. Y como bien dice, pues la violencia puede tener muchos otros matices. El origen de la violencia puede estar en otros lugares, incluso más allá de nuestro tiempo, desde la historia. Sin embargo, creo que ya hablando de resistencia, hablando de otra posibilidad de vida diferente en nuestro estado, creo que sí habría ya, no sé qué opinas, esa es mi pregunta, ¿no considera que sí habría que tomar ya como punto de partida esa idea de que el Estado ya nos dejó? Es decir, bueno, yo soy del municipio de Apaseo el Grande, ¿no? He vivido aquí toda mi vida, y me he dado cuenta bueno, viví en carne propia la aparición 2017-2018 de todo esto que usted comenta en el texto. Eh, y, pues sí, creo que coincide con el momento en el que, pues, en el que aparecen, digamos, como industria, ¿no? Industria como extranjera aquí en el estado, ¿sí? Como después, en el sexenio de Calderón, poquito después, ¿no? Y me parece sorprendente que justo en el momento en el que hay más violencia en el estado, es cuando más inversión extranjera hay. O sea, creo que aunque nosotros no podamos estar seguros realmente de que haya una unión entre el Estado y el crimen, creo que habría que partir de ahí para la resistencia. ¿Qué nos queda a nosotros como ciudadanos? Pues esa es la pregunta. Considero que sí habría que renunciar ya a esa idea de echarle la culpa al Estado, de esperar que el PAN, ¿no? El PAN en el Estado pues haga algo. Yo considero que el cambio de fiscal no va a cambiar mucho las cosas, ¿no? Porque la violencia va más allá del Estado, ¿no? O sea, y tiene muchos matices, es demasiado complejo. Y no sé qué opines. Y creo que el ejemplo de las madres buscadoras se presenta como una posibilidad que tenemos nosotros como ciudadanos, es decir, no esperar que el Estado haga algo, ¿no? Como quizá buscar algo, digamos, entre nosotros mismos, ¿no? Cuidarnos a nosotros mismos, quizás sea la respuesta. No sé qué opinen, no sé si se entiende la pregunta, el comentario. Sí, sí, se entiende y perdón que esa parte justo no había contestado específicamente de qué va a cambiar, etcétera, que era parte de otra pregunta, pero no, y también es difícil de prever porque no veo cambios sistémicos aquí a la vista, etcétera, en este ámbito. No, no, no lo veo muy a fondo. Algunos sí, algunas señales. La misma fiscalía ha cambiado bastante, ha modificado estándares, ha modificado el diálogo con estos grupos, con la sociedad civil. Y no es un bloque homogéneo como no lo es el Estado y como no lo es el gobierno de Guanajuato. Es decir, hay mentalidades, edades demográficas, culturas diferentes adentro que lo complejizan mucho y puedes encontrarte hasta en la misma persona, como hablábamos durante otra pregunta y la exposición, hasta dentro del mismo policía, que puede ser el que diariamente ayuda, pero en otro momento, en otro contexto, con otro papel, está desapareciendo personas. O sea, literalmente, y puede ser el que te ayuda en todo otro contexto y que eh, mejora la reputación de la policía municipal, ¿no? O sea, pero bueno, eso como la complejidad humana. Pero bueno, en la institución yo percibo que hay situaciones así, la Comisión Estatal de Búsqueda ha sido cercana y ha trabajado de otra manera, por ejemplo, y es parte del gobierno también. La de víctimas también es gobierno, es Secretaría de Gobierno, pero puede que tenga otro acercamiento, un otro lenguaje ya completamente, digamos, mucho mejor. En fin, no, no todo es de lo mismo, yo diría, pero bueno, tampoco veo por ahora cambios radicales a la brevedad y siempre se dice, hasta en otros niveles, nacional, internacional, de otro país, de aquí del estado vecino, etcétera, en donde creo que
ya los movimientos sociales de otro cuño, ¿no? Y de otra historia más antiguos, pero de ahora también enseñan que sí, siempre hay que hacer algo y que los cambios son lentos, se avanza de dos y se regresa de uno, pero logramos uno más. O sea, dos menos uno das uno de todos modos. A veces regresas al punto de inicio, pero nunca es un regreso total al inicio porque se acumula historia, tradición de lucha, se acumulan expertise, redes, o sea, ciertas redes que ayudaron a crear colectivos, incluso directamente, o a sostener el trabajo inicial de colectivos, que es cuando está germinando, que es más difícil. Luego, si se rompe en ese momento, puede que por meses y meses no nazca ningún movimiento, como, ¿no?, una plantita. Así fue, de hecho. Se gestó por todo el 18 y 19, fue reprimido por opinión pública, medios, la misma fiscalía, personajes. Los intentos y conatos de marchas, hubo varios, y redes sociales amenazadas en 2019, hasta que en todo el 19, en Celaya y Irapuato, hasta que en noviembre se funda el primer colectivo, se desborda por números, empiezan a nacer 25 más. Y ya ahí ya no se puede callar, no se puede ya criminalizarlo, ¿no? Porque ya no son 3, 10 personas, ¿no? Entonces, así. Entonces, es la suma de muchos avances y retrocesos. Wallerstein decía nanoacciones, o sea, acciones chiquitas desde abajo, pero cada vez más coordinadas y con la conciencia de que hay otras, no aisladas, no individualistas, no, claro, con conciencia política, comunitaria, como la quieras ver, pero que finalmente son una suma de muchas, ¿no? No sé, por ahí espera, también la academia puede aportar mucho, buscar, digamos, bajar un poco a la realidad para poder apoyar, asistir, no solo de manera individual, voluntarista y así, sino como parte de una lucha estructurada, en fin, la participación, todo eso, pero a estas alturas casi cualquier participación ahora, sin pretender demasiado, a veces es buena, ya con que las y los estudiantes aquí, por ejemplo, aprendan de alguna cosa, etcétera. O sea, la historia es importante y ninguna tradición de lucha derrotada eventualmente es realmente derrotada, porque germina en otra más, en otra más. Por eso puse los zapatistas y habría más antecedentes, ¿no? O sea, nuestras hijas de regreso a casa es lo mismo que están diciendo ahora, nada más que no es del feminicidio, así, pero se unen. Las víctimas de feminicidio de hoy tienen un lugar en las marchas de buscadoras, ¿no? Y se van tejiendo redes. Entonces, en fin, un poquito la esperanza la dejaría por ahí. Gracias, profesor. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o comentario para el profesor. Eh, bueno, en lo que sale alguna otra, a mí me gustaría preguntarle algo, profesor. A veces cuando uno trata estos temas, pues resulta complicado mantenerse positivo y esperanzado ante tantas cosas que uno lee. Y creo que en ese sentido es importante saber construir una resistencia, pero que sea mucho más concreta, que no sea, eh, que no se pierda en la ambigüedad, pues, no sé, quizá incluso como una especie de manual. Eh, Leyendo su trabajo y también considerando lo que nos expuso, yo encontré 4 elementos comunes en la resistencia o lo que yo podría comprender como una resistencia. Por una parte, yo encuentro que hay una dimensión jurídica que se tiene que cuidar y solventar. Por ejemplo, cuando usted habla de la necesidad de definir conceptualmente el término de fosas clandestinas, porque tiene implicaciones jurídicas y procesuales incluso para los protocolos de búsqueda, ¿no? Por otra parte, también creo que es importante recuperar espacios. Estos espacios de que el crimen organizado se ha adjudicado violentamente, es importante recuperarlos. También todos los espacios donde se eh, desarrollan las vidas precarizadas, también hay que recuperarlos y dar nuevas posibilidades. También yo veo que es importante la constitución de narrativas y creo que eso recae principalmente sobre las disciplinas humanistas, ya sea la filosofía, las ciencias sociales, la historia,
Creo que esa producción de un sentido de resistencia es nuestra principal responsabilidad y nuestro principal recurso para aportar algo. Y también veo la última característica que encontré es el acompañamiento a víctimas, como saber acompañarlas, acogerlas, reivindicarlas y darles opciones para que continúen su vida de una manera digna, ¿no? Entonces, estos son cuatro aspectos que yo encontré en sus textos y que confirmé en su exposición, pero estoy seguro de que no son suficientes. Y bueno, y cada que leo un texto, como que busco cuáles serían los elementos concretos de una resistencia. Y mi pregunta va en ese sentido, profesor. Usted, eh, que ya lleva bastante tiempo abordando estos temas, ¿cómo ve o cómo podríamos lograr una resistencia más eficiente con un impacto más notable en nuestra cotidianidad? Esa sería mi pregunta, profesor. Pues déjame ver si ahora alcanzo alguna respuesta o no, porque no, me gustó muchísimo que hiciste esta condensación, resumen de esto. Nunca me había efectivamente pasado como parte de un comentario, pregunta que incluso desde los textos ya sacaran bueno, un destilado, pero un destilado potente, ¿no? De esto. Entonces te lo agradezco mucho, las anoté, luego también queda grabado y me sirve mucho porque sí, a veces son cosas que se sistematizan, se escriben y a veces son más volátiles o dispersas. Entonces sí, claro, la dimensión jurídica, los espacios, es verdad, no tanto, bueno, son dos, ¿no? Físicos y de precariedad, como recuperar hasta una fosa, pero también recuperar barrios anexos o recuperar espacios de convivencia y también de manera conceptual recuperar el reconocimiento fue, ¿no? Esa sería otra parte de la lucha en recuperar espacios ha sido mucho esto, bueno, hay filósofos, de hecho, de la teoría crítica, Axel Honneth, ya más liberal, ¿no? En la tercera generación de la teoría crítica de Frankfurt, más bien, ¿no? De la escuela de Frankfurt, como Honneth, el reconocimiento, y en donde en su debate con Nancy Fraser, es la lucha de reconocimiento, sí, pero Nancy Fraser dice también la redistribución, o sea, pensemos todavía en la parte estructural material y no solo en lo cultural, simbólico, el reconocimiento hasta de diversidades o de la lucha como tal, sino en logros, ¿no? Creo que moverse de eso a esa parte ahora sí redistribuyamos algo, incidimos, es, es lo que falta en la resistencia. No sé si esa es la respuesta, pero es lo que muchas veces menciono. Es decir, las mesas de trabajo han sido muy provechosas con la fiscalía, con el gobierno. Antes no había, o sea, sí se ha construido mucho. O sea, Guanajuato está mejor en esto, pese a que aumenta la cifra en la conciencia, en la presencia, en la dignidad que están teniendo ciertas personas que estaban excluidas, etcétera. Ok, tampoco todo es, como se dice en Italia, rosas y flores, sino que hay conflictos, divisiones, hay problemáticas también dentro de los colectivos y todo eso, ¿no? No hay que romantizar, en fin. Pero del reconocimiento a la redistribución efectiva, resultados concretos, la justicia, la verdad, ¿no? Y sobre todo, no tanto económica, sino una redistribución en el sentido de poder incidir en cambiar protocolos, praxis, eh, leyes más o menos, en parte se pudo, pero dentro de las instituciones ya, modelos de actuación, protocolos, mesas de trabajo que sean de trabajo real, ese es el paso que no se ha hecho, ¿no? Creo que el gran reto de cualquier resistencia es la falta de unión y simetría entre los grupos que puedan jalar, o sea, encontrar ese interés transversal y común que en algún momento aglutine, ha sucedido, sigue sucediendo, pero es menos de lo que podría ser por diferentes motivos dentro de casi cualquier movimiento, que las izquierdas divididas,
que el movimiento obrero radical y reformista y el anarquista, y que todo, y cuál es el piso común que nos permite avanzar. Bueno, la lucha de cada quien sí. Ah, por la búsqueda, ah, por lo legal, ah, por las mesas de trabajo, ah, por el reconocimiento internacional, pero no todas van en la misma línea y sí, quizás encontrar pisos comunes aglutinaría y así. Entonces creo que forma de resistencia, la mayor unión posible, no ideal, sino hasta muy concreta, pragmática, pero que se dio en ocasiones. Hay momentos en que sí, hasta personas que se han peleado duramente y que a lo mejor, que claro, y que además viven un, digamos así, una catástrofe social y un trauma personal, psicosocial, psicológico, tremendo para no estar en eso. En parte se sanan, a lo mejor con eso, en parte es destructivo también, desgastante más bien, ¿no? Bueno, dentro de todo eso, a veces encontrar momentos de cooperación, solidaridad, unidad, sucede, puede ser difícil, pero sucede y es mucho más bonito, por así decirlo, y crea cimientos, ¿no? Fundamentas muy, muy importantes. Entonces, no sé, iría un poco por ahí la respuesta, no sé qué otro elemento, agregaría espacios de reconocimiento y redistribución concretos, o sea, incidencia política cada vez más concreta en todos los niveles y así, no sé si ayudé con la respuesta, pero por ahí va, es más un diálogo, ¿no? Porque, Sí, no, pues, pero sí, es un tema complejo lo de la resistencia, pero muchas gracias, profesor. Le agradezco mucho. Eh, Alejandro, no sé si levantaste tu mano. Este, No, no, creo no, que nada más como ah, que aplaudía, ah, aplaudía. ya. Ah, ok. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta o comentario. Si, si no es el caso, entonces ya estamos sobre el tiempo límite. Entonces solo resta agradecerle mucho, profesor, por haber participado, por haber compartido su investigación con nosotros. La verdad es que estuvo genial, estuvo muy bueno, muy rico. Le agradezco mucho por haber compartido con nosotros, profesor. no, Y bueno. muchas gracias, se agradece el espacio, el debate y cualquier cosa estamos a disposición también para seguir colaborando en este y otros temas y hacer Ok, cosas. Les mando un sí. abrazo a todos, todas. Gracias Gracias. igualmente, Tú, profesor. y Sí, así, Gracias, y Fabricio. gracias. gracias. Gracias a todo el Bye. auditorio también por Adiós. conectarse y pues seguimos en contacto. Pasen buena noche, hasta luego. Muchas Adiós. gracias. Gracias, Hugo. Gracias, Gracias buena igualmente, hasta noche. Gracias. luego.